Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, ¿qué dijimos nosotros el jueves pasado? ¿Qué dijimos nosotros la semana pasada? ¿Qué dijimos nosotros la semana pasada? Previo a las elecciones, las últimas encuestas vaticinaban un empate técnico, recuerdan ustedes que lo planteamos aquí. Pero la semana pasada, nosotros, el jueves precisamente, aquí le dimos a ustedes un dato clave. La mitad, dijimos, del electorado ecuatoriano tiene menos de 30 años y además ninguno de los dos candidatos tenía, dijimos el jueves, la certeza de poder conseguir los votantes de estos sectores. Planteamos el jueves pasado, mosca con el voto joven, mosca con el voto indígena. ¿Por qué? Porque ni a Lasso ni a Araúz realmente los votaron mayoritariamente los jóvenes y los indígenas en la primera vuelta. Además dijimos, recuerden ustedes, el jueves pasado, que Araúz no la tenía fácil con el sector indígena. Insistimos que no le votó en la primera vuelta y que evidentemente en la segunda fue decisivo. Fidel Ernesto dice por aquí, Vargas, el jefe de la CONAIE, apoyó públicamente a Araúz. Creo que estás equivocado, hermano. Fidel Ernesto Rivero, con mucho respeto te digo que recuerda que un gravísimo error de Araúz, y tu confusión me da pie a aclarar esto, fue que anunciaron con bombos y platillos el supuesto apoyo de la CONAIE, y no. A Araúz finalmente lo estaban apoyando muy pocos sectores y muy pocos líderes de la CONAIE. De hecho, el grueso de la CONAIE salió inmediatamente a desmentir a Araúz y lo dejó muy mal parado. Precisamente este malentendido que yo te estoy tratando de aclarar humildemente fue una de las grandes cachetadas previas al día electoral que pagó muy caro Araúz, porque además te digo más, Lasso posicionó muy inteligentemente en los debates presidenciales, pero además en el imaginario colectivo, Araúz, no vuelvas a mentir otra vez, o Araúz, estás volviendo a mentir. Y esto evidentemente que propició desde la campaña de Lasso una acusación según la cual Araúz decía mentiras. Ahora, un análisis bien interesante que yo quiero traer aquí a colación es el de mi hermano, el de mi amigo, Atilio Borón, un análisis que él realizó, escuchen bien la fecha, el 21 de febrero. 21 de febrero. Hace rato ya. El analista argentino Atilio Borón, a quien desde aquí mando un grandísimo abrazo, destacó en ese momento, tras la primera vuelta, cito textualmente, la fulminante irrupción de Xavier Hervas, un caballo negro, como se dice en la jerga política mexicana, que de la nada, en torno al 2%, saltó al 16% de los votos en menos de 3 semanas. Apelando a un intenso y harto efectivo trabajo de las redes sociales, sobre todo el TikTok. Ya hablamos nosotros de cuál fue su discurso y ahora comprendemos la influencia que tuvo. Este candidato sumó muchísimos votos en la primera vuelta y todos esos votos se los adosó a Lasso. De hecho, nuestro querido hermano y amigo Atilio Borón dijo en ese momento lo siguiente, yo voy a citar textualmente: sobran las especulaciones acerca de quién sería más vulnerable ante una estrategia ofensiva de Araúz. Hay quienes prefieren al banquero
porque en ese caso el contraste entre ambas propuestas sería de una claridad absoluta y además porque Lasso cogobernó con Moreno estos últimos 4 años y tendrá que hacerse cargo de la debacle en que ambos han sumido al país. Continúa Atilio Borón. Esto es cierto, pero también lo es que si hay un político en Ecuador que dispone de un enorme poder financiero, mediático, político y en el ámbito judicial, ese personaje no es otro que Lasso. Fin de la cita de Atilio Borón. De hecho, Lasso puede efectivamente comprar muchas voluntades, movilizar al sicariato mediático y judicial e intervenir cuantiosamente en su campaña sin dificultad alguna. Todo el establishment, dijo Atilio Borón entonces en febrero, se alineará incondicionalmente detrás de su candidatura. Amigos y amigas, fue precisamente lo que sucedió. Fue precisamente lo que sucedió. Además, como lo dije yo al inicio del programa, Lasso se montó sobre una campaña electoral caracterizada por una muy cruel guerra sucia, propaganda de guerra prácticamente, propaganda de guerra. En la segunda vuelta, Araúz, de hecho, trató de encontrar una identidad propia, pero se quedó en tratar de identificar a Lasso con el gobierno de Moreno y en decir que es banquero. Hasta ahí llegaron los ataques de Araúz a Lasso. Pero es que a Lasso es la tercera campaña electoral. A Lasso todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que es banquero, todo el mundo sabe que quebró bancos, todo el mundo sabe que coparticipó con el gobierno nefasto de Lenín Moreno. Es decir, no se podía atacar a Lasso con argumentos archiconocidos por el pueblo ecuatoriano, y Araúz y su campaña no fueron más allá de eso. En cambio, Lasso se desmarcó, claro que sí, hermano. Joe Vargas dice: saludos de Nicaragua, de Sandino. Este año tenemos elecciones, esperamos tus análisis en los próximos programas. Prometido. Joe Vargas, un saludo a ti allá en Nicaragua. En cambio, Lasso se desmarcó de la pelea política y convenció más a los votos que se habían ido con otras fuerzas políticas, remontando los 13 puntos que le había sacado Araúz en la primera vuelta. Su lema, el de Lasso, era el siguiente: el Ecuador del encuentro. Parece seguir funcionando entre los dispersos, porque muchos cayeron en esta trampa electoral cazabobos. Ecuador no escapó a la tendencia a venezolanizar procesos electorales en la región. Recordemos que hubo venezolanos, como lo leí yo al inicio del programa, a quienes se le pagaban $20 para decir que había que lograr que Ecuador no terminara como Venezuela. Si de verdad fueron venezolanos los que aceptaron esos $20 por decir y hacer eso contra su país, realmente es una vergüenza que a mí me da mucho pesar, mucho pesar. En los hechos, Lasso apareció como expresión de la vieja política oligárquica. Araúz lo hizo como manifestación de una política en franca descomposición, y mientras tanto el partido de Pachacuti, con Carlos Pérez, alias Yacu Pérez, al frente, ya representa el segundo bloque mayoritario en el Parlamento desde la primera vuelta. Dato fundamental: el bloque que tiene, no la mayoría en el Parlamento, pero sí mayores escaños, sigue siendo el bloque correísta. Después viene el bloque Pachacuti, y Lasso tiene en realidad muy pocos escaños en el poder legislativo. Evidentemente, ahora Pachacuti y este señor Yacu Pérez tendrán un rol fundamental, porque van a tratar de posicionarse ellos como la oposición a
Lazo, y si Araúz y el correísmo no se ponen las pilas, terminarán descartados. Descartados incluso como una tercera fuerza. ¿Mm? Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.